Mi esposa me traicionó por la casa que construí con mis propias manos. Ese pensamiento me golpeó la cabeza cuando vi en la pantalla de su teléfono la conversación que no alcanzó a borrar. No buscaba nada, solo quería apagar la alarma que sonaba sin parar. Pero en vez de eso, abrí los mensajes. Ya hice la denuncia. En cuanto lo deporten, la casa será mía, le escribía Camila a su hermano. En ese instante sentí que mi corazón se detenía. Cada palabra ardía en mis ojos, y las leí una y otra vez, tratando de convencerme de que había malinterpretado. Pero junto a su nombre estaban las fotos, los emojis, las respuestas de Richard, aquel supuesto amigo de la familia, al que nunca soporté. Todo encajaba. La traición estaba planeada, y yo era solo una pieza más en su juego. Me levanté de la cama tan silencioso como si temiera despertar a un enemigo. Ella dormía a mi lado, respirando con calma, como si no hubiera hecho nada. La miré fijamente y recordé cómo, 6 años atrás, pensé que había encontrado a la mujer por la que valía la pena luchar contra cualquier dificultad. No sabía que un día se convertiría en mi ruina. En la parte baja de la pantalla parpadeaban nuevas notificaciones. Los papeles casi están listos, escribía Richard. ICE trabaja más rápido después de la nueva orden. Entendí de inmediato de qué se trataba. Toda la semana los noticieros repetían lo mismo. El reciente Executive Order 1459, firmado por Trump. Ese decreto permitía remociones aceleradas para cualquiera sin documentos, sin juez, sin derecho a defensa. Ahora bastaba una sola denuncia para que todo lo que habías construido durante años desapareciera en cuestión de horas. Mi Camila lo sabía mejor que nadie. Ella misma solía decir, ahora no tienes ninguna protección, Alejandro. Mejor arreglemos los papeles después. Pero en lugar de un después, eligió un nunca. Mientras yo trabajaba de sol a sol, mientras ahorraba cada centavo para comprar la casa, ella planeaba cómo destruirme. Tenía el teléfono en la mano. Los dedos me temblaban, pero me obligué a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada palabra, cada promesa a su hermano y a Richard se convirtieron en prueba. Una sola idea me golpeaba la cabeza. Ella ya hizo la llamada. Eso significaba que me quedaban horas, quizá minutos. Me vestí rápido, metí en una mochila mis documentos, que siempre tenía preparados. Pasaporte, certificados, unas cuantas fotos viejas. Saqué de la caja de herramientas la memoria USB donde guardaba copias de todos los pagos de la casa. Mi primo Daniel había insistido en que lo hiciera. Nunca sabes, primo, el futuro es incierto, me había dicho. Y tenía razón. Los recuerdos se agolpaban. El primer baile con Camila, su risa, nuestros planes de comprar juntos. Todo parecía verdadero, pero ahora veía la realidad. Cómo se volvió distante después de comprar la casa. Cómo evitaba hablar de papeles. Cómo desaparecía en supuestas noches de trabajo. La traición no nació de un día, creció en silencio. La miré por última vez. Dormía tranquila, su cabello desparramado en la almohada. Y si no hubiera leído esos mensajes, habría creído que aún era mi esposa, mi familia. Pero la verdad, había quemado todo lo que quedaba de confianza. Salí del cuarto en silencio, con el pecho ardiendo de miedo y rabia. En la cocina oscura, escuché un coche pasar. Los faros iluminaron las ventanas, y sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Quizá ya estaban aquí. Hice. Las mismas camionetas negras, de las que todos hablaban en voz baja. En los últimos meses, cientos habían desaparecido en Los Ángeles. Vecinos, compañeros, amigos. Se los llevaban de madrugada y nunca más se sabía de ellos. Me pegué a la pared, con el corazón retumbando en los oídos. El celular de Camila vibró de nuevo en la mesa de noche. Lo sabía. Si me quedaba, en minutos mi vida terminaría. Si salía ahora, aún había esperanza. Respiré hondo y caminé hacia la noche. El sonido del silencio en la madrugada era más pesado que cualquier grito. Afuera, la ciudad dormía, pero yo sabía que en cualquier momento podía escuchar los golpes en la puerta, el eco metálico de las botas subiendo por la escalera, la voz firme gritando mi nombre. Todo por una llamada. Una sola llamada,
que mi esposa ya había hecho, mientras yo aún soñaba ingenuamente con nuestro futuro. En la pantalla del teléfono, el último mensaje me perseguía. Ya hice la denuncia. En cuanto lo deporten, la casa será mía. Lo leía una y otra vez como si mi mente se negara a aceptarlo. No era un malentendido. No era una broma cruel. Era la confesión escrita, la prueba de que la mujer que dormía en nuestra cama había decidido cambiar mi vida por 4 paredes. El reloj de la cocina marcaba las 3:22. Cada minuto que pasaba sentía que era un regalo prestado. Afuera se escuchaban motores lejanos, como rugidos de fieras en la oscuridad. Pensé en los vecinos desaparecidos, en los niños que dejaron juguetes tirados en las aceras cuando Is se llevó a sus padres. Ahora entendía que me había convertido en el próximo número de esa estadística. Mis manos sudaban mientras sujetaba la mochila. Revisé una y otra vez que la memoria USB estuviera en el bolsillo oculto, que mis documentos no faltaran. Lo que no podía llevar conmigo eran los años invertidos, las risas compartidas, la confianza rota. Eso se quedaba atrás, clavado como un cuchillo en el pecho. Recordé cómo Camila me había insistido en poner la casa a nombre de los dos, porque es lo correcto, Alejandro. Recordé también cómo posponía los trámites de mi residencia con excusas de dinero, de tiempo, de prioridades. Ahora todo cobraba sentido. Nunca quiso asegurarme, porque asegurarme era perder la posibilidad de usarme. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la cortina. Vi el reflejo de 2 faros que se detuvieron a media cuadra. Una camioneta negra, inmóvil como un depredador al acecho. Mi respiración se aceleró. Podían ser agentes, podían ser simples vecinos, pero en ese momento no importaba. El miedo ya me había condenado. Encendí mi celular y marqué el número de Daniel. Contestó de inmediato, como si tampoco hubiera dormido. ¿Dónde estás?, susurró sin saludar. Todavía en la casa. Camila me denunció. Vi los mensajes. Ya llamaron. Hubo un silencio breve, denso, como si estuviera procesando lo inevitable. Tienes que salir ahora mismo, primo. No esperes. Con la nueva orden ejecutiva no habrá audiencia, no habrá juez. Solo te llevan y desapareces. Su voz me atravesó como un disparo. Lo sabía, pero escucharlo de él lo hizo real. El Executive Order 1459 había convertido cada puerta en una trampa, cada vecino en un posible delator. Daniel me recordó lo que todos en la comunidad susurraban. Ya no hay segundas oportunidades. Una llamada basta para que tu nombre aparezca en la lista. Me coloqué la gorra y salí por la puerta trasera. El aire frío me cortó la cara, pero al mismo tiempo me devolvió un poco de claridad. Caminé rápido entre sombras, evitando las luces de las casas. Cada perro que ladraba me hacía temblar. Cada ruido de motor parecía anunciar el final. A las 3:40 llegué a la esquina donde Daniel me esperaba con su viejo sedán. Las manos le temblaban sobre el volante. Cuando subí, me entregó un café en vaso de cartón. Lo siento, primo, dijo con los ojos vidriosos. Sabía que ella no era de fiar, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. No contesté. No había palabras suficientes para describir el vacío que me devoraba. Solo asentí mientras bebía aquel café amargo que sabía más a despedida que a consuelo. El motor rugió y nos alejamos de la calle, que había sido mi hogar. Miré por la ventana y vi mi casa por última vez. La fachada iluminada, la cortina del cuarto moviéndose con el viento, y detrás de esa cortina, Camila durmiendo tranquila, segura de que su plan ya estaba en marcha. No sabía cuánto tardarían en darse cuenta de que yo ya no estaba, pero algo dentro de mí me gritaba que esa llamada había encendido un reloj invisible, y cuando se acabara el tiempo, Ice llegaría como un martillo cayendo sin compasión. Las luces de la ciudad se desvanecían mientras el viejo sedán de Daniel avanzaba hacia el este. Yo no podía dejar de mirar por el retrovisor, convencido de que en cualquier momento aparecerían las camionetas negras de Ice. En mis oídos todavía resonaban las palabras que había leído. Ya hice la denuncia. Esa frase era más poderosa que cualquier sentencia, porque en el nuevo Estados Unidos de Trump,
No hacía falta un juez para destruir una vida. La radio del auto estaba encendida a bajo volumen, como un murmullo que acompañaba el silencio entre nosotros. Un noticiero nocturno hablaba de la última medida migratoria, firmada apenas semanas atrás. El Executive Order 459. Protecting the American People Against Invasion. Escuché el titular como si lo leyeran para mí. Expedited Removal para cualquier inmigrante sin documentos, sin audiencia, sin revisión judicial. El conductor hablaba de miles de deportaciones en tiempo récord, de familias separadas sin derecho a defensa. Mi cuerpo entero se estremeció. Era exactamente lo que me esperaba si me atrapaban. Daniel apretó el volante con fuerza. Con este decreto basta un agente que diga que no tienes papeles. No hay corte, no hay abogado. Te suben a la camioneta y en horas ya estás al otro lado de la frontera. Hizo una pausa y me miró de reojo. Y lo peor es que Camila lo sabía. Sentí un nudo en la garganta. Recordé cada ocasión en que ella me decía que no había prisa para tramitar la residencia. Primero la casa, después lo demás, insistía. Ahora comprendía que nunca pensó en mi seguridad. Solo en el momento exacto en que podría usar mi vulnerabilidad contra mí. El noticiero continuó con otra noticia que heló la sangre. El Laken-Riley Act, aprobado a finales de enero. Esa ley obligaba a detener de inmediato a cualquier inmigrante acusado de delitos menores. Robos, peleas, incluso una denuncia sin pruebas. El locutor relataba el caso de un hondureño arrestado en Chicago por un malentendido en una tienda. Aunque resultó inocente, pasó semanas detenido sin derecho a fianza. Eso es lo que buscan contigo, murmuró Daniel. Aunque no hayas hecho nada, con la llamada de Camila basta. El acta obliga a ICE a retenerte. Es perfecto para ellos. Tú desapareces y ellos se quedan con todo. Mis manos apretaban el vaso de café frío. Pensé en todos los sacrificios de 12 años. Las jornadas interminables en construcción, las manos sangrando por las palas y los ladrillos, los jardines diseñados con paciencia, hasta que logré abrir mi propio negocio. Todo podía borrarse con un solo clic, con una denuncia que ya estaba hecha. El paisaje urbano dio paso a calles más oscuras y silenciosas. Daniel conocía rutas secundarias, evitando retenes donde la Guardia Nacional se desplegaba junto a ICE. Desde que Trump declaró emergencia nacional en la frontera, los militares habían empezado a patrullar dentro de la ciudad, como si Los Ángeles fuera un campo de guerra. Miré mi teléfono apagado en la mochila. No podía encenderlo. Daniel me advirtió que los nuevos sistemas rastreaban llamadas y ubicaciones en segundos. Trump había invertido millones en esa tecnología de vigilancia, y en nuestra comunidad corrían rumores de que incluso los mensajes encriptados podían ser interceptados. Yo era un fugitivo en el país donde había trabajado más de una década. Cerré los ojos por un instante. Vi el rostro de Camila, la misma mujer que alguna vez me prometió amor eterno. En su traición, había encontrado la herramienta perfecta. Un presidente decidido a convertirnos en criminales por existir. Ya no era una disputa matrimonial. Era mi vida contra un sistema entero que aplaudía mi caída. Abrí los ojos con un ardor en el pecho. Afuera, el amanecer comenzaba a colorear el horizonte. Cada rayo de luz me recordaba que estaba un día más cerca de perderlo todo, o de empezar la lucha más dura de mi vida. Condujimos en silencio hasta el barrio de Boyle Heights, donde Daniel vivía con su esposa y sus 2 hijos. El sol apenas asomaba entre los edificios cuando estacionamos frente a su casa modesta de paredes color beige. Me abrió la puerta antes de que yo tocara, como si hubiera estado despierto toda la noche esperándome. El olor a café recién hecho llenaba la sala, y por un instante sentí que aquel aroma era lo único estable en un mundo que se derrumbaba. Me senté frente a él, con las manos aún temblorosas, y le mostré las capturas de pantalla. Daniel las miró en silencio, pasando una y otra vez por las frases de Camila. Sus ojos se oscurecieron cuando llegó al mensaje dirigido a Richard. Cuando lo deporten, será fácil demostrar que me abandonó. La casa quedará solo a mi nombre. Lo sabía, dijo al fin, con la voz rota. No quería decírtelo,
pero desde hace meses sospechaba. Su confesión me golpeó más que las palabras de Camila. ¿Cuántos habían visto lo que yo me negaba a aceptar? Daniel respiró hondo y apoyó los codos sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando la conociste?, me preguntó. Cerré los ojos y la imagen apareció clara como el primer día. Fue en un baile latino en el 2018, en un salón comunitario, lleno de luces de colores. Yo había llegado cansado después de una semana de trabajo en construcción, pero un amigo me convenció de salir. Y allí estaba ella, Camila, con su sonrisa amplia y un vestido rojo que brillaba bajo los reflectores. Cuando me miró, sentí que el ruido de la música desaparecía. Bailamos cumbia, salsa, bachata. Reímos. Ella me contó que era hija de padres mexicanos, nacida en California, que trabajaba en una oficina de seguros. Yo le hablé de mis sueños de ahorrar para un negocio propio. Aquella noche pensé que por fin había encontrado un motivo para quedarme en este país. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en el patio de su casa. Yo llevaba un traje alquilado y ella un vestido blanco que su madre había cosido. Recuerdo la felicidad en mi pecho cuando prometí cuidarla siempre. No imaginaba que algún día esa promesa se convertiría en mi condena. Después de la boda, Camila insistió en que compráramos una casa antes de iniciar mis trámites de residencia. Es mejor asegurar un techo primero, luego lo demás, decía. Yo acepté, convencido de que hablaba por nuestro futuro. Trabajé jornadas dobles, ahorré cada centavo, pedí préstamos a mi familia en Michoacán. En marzo de 2024, compramos una pequeña casa en el este de Los Ángeles. El día que firmamos los papeles, pensé que era el más feliz de mi vida. Pero poco después, comenzaron las señales. Documentos que desaparecían de los cajones y aparecían en otros lugares. Llamadas que cortaba de golpe cuando yo entraba a la sala. Reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Yo me decía que eran paranoias, que era el estrés de pagar la hipoteca. Pero Daniel ya sospechaba. Me lo dijiste una vez, ¿recuerdas?, añadió mi primo. Me contaste que ella se mostraba distante, que evitaba hablar de tus papeles. Yo te aconsejé guardar cada recibo, cada transferencia, cada depósito. Por eso firmamos aquel documento extra con el notario. Asentí en silencio. Ese documento, preparado meses atrás, era ahora lo único que me protegía de perderlo todo. Miré a Daniel, y en sus ojos no vi solo preocupación. Vi la confirmación de que mi historia con Camila no había sido el cuento de amor que yo creía. Desde el principio había señales, solo que yo no quise verlas. El café se enfrió en la mesa. Afuera comenzaba a despertar la ciudad, pero para mí el tiempo se había detenido. El recuerdo de aquel primer baile con Camila seguía vivo en mi memoria, pero ahora estaba manchado por la certeza de que quizá desde esa misma noche mi destino había quedado marcado. La televisión estaba encendida en la sala de Daniel, aunque nadie prestaba atención al programa matutino. De pronto apareció la noticia que todos temíamos. Imágenes en vivo de un operativo en Houston, con decenas de agentes de Easy, escoltados por la Guardia Nacional, entrando a un edificio de apartamentos. La reportera hablaba de la Operación Aurora, el plan federal que en pocas semanas había arrasado con comunidades enteras. Me quedé paralizado mirando la pantalla. Vi mujeres llorando en los pasillos, niños gritando mientras soldados armados apuntaban con linternas a las puertas. Vi a un hombre esposado aún con el uniforme de trabajo de una construcción. Más de 500 detenciones en una sola noche, anunció la periodista, en cumplimiento del Executive Order 1459. Sentí que las palabras atravesaban la pantalla y me alcanzaban en la piel. Daniel apagó la televisión de golpe. No quiero que mis hijos vean esto, murmuró con rabia. Pero yo ya lo había visto, y esas imágenes se quedaron tatuadas en mi mente. En el barrio se hablaba de Aurora como si fuera un monstruo. Nadie sabía cuándo llegaría ni a quién se llevaría. A veces era en restaurantes, a veces en fábricas, otras en las propias casas. Los rumores decían que usaban drones, que revisaban las placas de los autos estacionados para detectar irregularidades, que hasta las escuelas estaban bajo vigilancia. Una vecina de Daniel, doña Rosa, entró corriendo esa mañana.
Se llevaron a los Ramírez, gritó con el rostro pálido. Vinieron anoche, rompieron la puerta, ni siquiera dejaron que recogieran ropa. Me quedé sin aire. Conocía a los Ramírez, trabajaban en jardinería como yo. Tenían 2 hijos pequeños. Apenas el domingo pasado los vi en la misa. Ahora eran un recuerdo borrado por la maquinaria de Aurora. La paranoia crecía en cada esquina. Algunos padres dejaron de mandar a sus hijos a la escuela por miedo a que los recogieran ahí. En los mercados los pasillos quedaban vacíos, porque la gente temía encontrarse con un operativo. En el restaurante donde solía almorzar, las mesas estaban desiertas. La comunidad entera se había convertido en un fantasma. Daniel me explicó en voz baja que la Guardia Nacional patrullaba con listas en mano y que bastaba un informe anónimo para activar una redada. Me imaginé el rostro de Camila sonriendo mientras hacía esa llamada. Ella no solo me había traicionado, me había convertido en blanco directo de la operación más grande contra inmigrantes en décadas. En la radio, los políticos repetían la palabra invasión. Decían que éramos una carga, que veníamos a destruir la cultura, que estábamos robando empleos. Yo escuchaba esas palabras y pensaba en mis manos rotas de trabajar, en los impuestos que pagaba aunque no tuviera beneficios, en los años que había dado a este país. Nadie mencionaba eso. Esa misma tarde, al caer el sol, escuchamos sirenas a lo lejos. Los niños de Daniel se asustaron, y yo instintivamente corrí a la ventana. 3 camionetas blancas pasaron lentamente por la avenida, seguidas de 2 vehículos militares. No se detuvieron, pero el simple hecho de verlos tan cerca nos dejó en silencio durante minutos. Primo, no puedes quedarte aquí mucho tiempo, me advirtió Daniel. Si Aurora llega a esta zona, lo primero que harán será revisar casas de familiares. Tú eres el objetivo más fácil. Asentí con un nudo en la garganta. Cada segundo era un préstamo que podía acabarse en cualquier momento. Mientras tanto, en mi pecho ardía la certeza de que Camila y Richard celebraban mi ausencia, convencidos de que el monstruo de Aurora haría el trabajo sucio por ellos. Esa noche Daniel me llevó a su garaje, donde guardaba una vieja laptop. Me pidió que esperara mientras conectaba un disco duro externo. Tienes que ver esto, primo, me dijo con voz grave. La pantalla mostró varias grabaciones de audio que me dejaron helado. Daniel había instalado una aplicación de respaldo en el celular de Camila meses atrás, sospechando de su comportamiento. No quería creerlo al principio, pero lo que escuchamos no dejaba espacio a dudas. Richard, ya está todo listo. Alejandro no tiene papeles. Con el nuevo decreto lo sacan rápido. Tú me ayudas con los abogados y la propiedad queda limpia. Perfecto, Camila. La clave es que él no pueda defenderse. Si lo detienen por el Executive Order, ni siquiera llega a corte. Y con el Laken-Riley Act, cualquier acusación basta. El negocio será nuestro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Escuchar sus voces, tan tranquilas, planeando mi caída como si fuera un trámite más, me arrancó el aire. Camila, la mujer con la que había compartido 6 años de vida, hablaba de mí como si fuera un obstáculo que debía removerse. Hay más, dijo Daniel, dándole clic a otro archivo. Era un video grabado en la sala de mi casa. Camila y Richard estaban sentados con papeles sobre la mesa. Ella señalaba con el dedo mi firma en el contrato de la hipoteca. Aquí está la oportunidad. Cuando lo deporten, alego abandono. Digo que él desapareció y que la casa queda solo a mi nombre. Además, Richard, necesitamos mover el negocio a tu cuenta para que no quede rastro de Alejandro. Richard asintió con una sonrisa torcida. Los clientes no preguntan, y con la falta de trabajadores por las deportaciones, tendremos más contratos que nunca. Esto es solo el comienzo. Cerré los ojos con rabia. No solo me traicionaban, también planeaban robar el fruto de cada amanecer en que salí a trabajar con frío, cada noche en que llegué con las manos llenas de polvo. Todo se reducía a un plan frío y calculado. Daniel me puso una mano en el hombro. Lo sabía. Por eso guardé estas pruebas. No confíes en nadie, Alejandro. Para ellos no eres familia ni esposo, eres un negocio. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo como un martillo.
Comprendí que Camila nunca estuvo sola en esto. Richard era el arquitecto del plan, y juntos habían encontrado la manera perfecta de usar las leyes de Trump como armas. Mientras el país celebraba las deportaciones, ellos celebraban la oportunidad de quedarse con lo mío. Recordé las veces que Richard aparecía en mi casa con cualquier excusa. Revisar un contrato, ayudar a Camila con papeles del seguro. Yo lo toleraba por cortesía, pero en el fondo siempre me incomodó. Ahora entendía por qué. Su mirada escondía la ambición que hoy se volvía evidente. La grabación terminó con una frase que me perforó el alma. Camila riendo dijo, «Lo único que me preocupa es que sospeche. Pero Alejandro es ingenuo. Él cree en el amor, en la familia. No se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde». Mis puños se cerraron con furia. Esa mujer había apostado a mi confianza. Había usado mi amor como la herramienta de su traición. Apagué la laptop y respiré hondo. Ya no había dudas ni excusas. Camila y Richard me habían declarado la guerra. Y yo no pensaba rendirme. Mientras las palabras de Camila aún resonaban en mi cabeza, Daniel abrió un cajón y sacó una carpeta azul. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un tesoro o una bomba a punto de explotar. «Aquí está nuestra carta escondida, primo», dijo en voz baja. Reconocí mi firma en aquellas hojas. Era el documento que habíamos preparado meses atrás con un notario en el centro de Los Ángeles. Daniel había insistido en que lo hiciéramos después de notar la frialdad de Camila y sus evasivas sobre mis papeles migratorios. Yo lo consideré exagerado en aquel momento, pero acepté solo para tranquilizarlo. Ahora entendía que ese papel era lo único que se interponía entre la traición y mi ruina absoluta. El documento certificaba que yo había invertido más del 70% del pago inicial de la casa y que todas las transferencias estaban respaldadas con comprobantes. El notario, un viejo amigo de Daniel, había registrado cada detalle. También incluía una cláusula que impedía la venta de la propiedad sin mi consentimiento expreso, incluso en caso de ausencia prolongada. Leí las letras con los ojos ardiendo. Sentí que cada frase era un salvavidas en medio de un océano de desesperación. «Esto puede salvarte», me aseguró Daniel. «Si Camila intenta quedarse con todo, este documento demostrará que tú eres el verdadero dueño». Pero también sabíamos que el papel tenía un límite. Si sí lograba detenerme bajo el Executive Order 1459, no habría corte que escuchara mis argumentos. La deportación sería inmediata. Y si además aplicaban el Laken-Riley Act, bastaría con que alguien me acusara de cualquier cosa para mantenerme encerrado. El documento serviría solo si lograba permanecer libre el tiempo suficiente para presentarlo. Me dejé caer en la silla con la cabeza entre las manos. Camila y Richard ya lo planearon todo. Creen que con la deportación todo se borra. Y yo desaparezco. «Por eso necesitas este respaldo», replicó Daniel con firmeza. «Y por eso tienes que cuidarte más que nunca». Las imágenes del notario volvieron a mi mente. Aquel día, mientras firmaba los papeles, recuerdo que Camila se enojó porque llegué tarde a casa. Le dije que había tenido trabajo extra, y ella me acusó de no darle suficiente atención. Yo no sabía que, en ese mismo momento, estaba firmando la única garantía contra su futura traición. Miré a Daniel. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también orgullo por haber previsto lo que yo nunca quise aceptar. En silencio, comprendí que mi primo había sido mi verdadero guardián desde el inicio. Tomé la carpeta y la guardé en mi mochila, junto con mis documentos y la memoria USB. Era como cargar un escudo frágil, pero al menos era un arma contra la tormenta. Afuera, el sol ya estaba alto, y los ruidos del barrio parecían normales. Niños en bicicleta, vendedores ambulantes, autos pasando. Pero para mí nada era normal. Cada sombra podía ser un agente, cada vecino un delator. Me prometí que, pase lo que pase, no dejaría que Camila y Richard ganaran tan fácil. Mi vida podía estar al borde de la ruina, pero aún tenía una carta oculta, y estaba dispuesto a usarla. La tarde caía lentamente, pintando de naranja las fachadas del barrio, cuando escuché el rugido de motores pesados acercándose por la avenida. Me asomé por la ventana del cuarto de Daniel
y vi lo que más temía. Dos camionetas negras con vidrios polarizados se estacionaron frente a mi antigua calle, a solo 3 cuadras de distancia. El corazón me dio un vuelco. No eran simples vehículos. Los reconocí al instante. Camionetas de ICE, las mismas que en los noticieros aparecían con familias enteras esposadas en su interior. Tras ellas, venía un convoy de la Guardia Nacional, uniformados con rifles y cascos que parecían preparados para una guerra. Saqué mi celular para grabar desde la cortina, y allí estaba la escena. Agentes bajando con linternas, golpeando puertas, gritando nombres en inglés y en español. Todo el barrio quedó en silencio. Nadie salía. Nadie abría ventanas. Solo se escuchaban los pasos firmes de las botas y los llantos apagados que venían de dentro de las casas. Sentí un nudo en la garganta cuando uno de los agentes tocó la puerta de mi propia casa. Camila apareció en el marco con una bata clara, fingiendo sorpresa. Movía las manos como si no entendiera nada, pero yo la conocía demasiado bien. Su actuación era perfecta, mujer inocente, sorprendida por la redada. Por un segundo sonrió, apenas un destello, y supe que estaba cumpliendo su parte del plan. ¿Dónde está Alejandro Torres?, preguntó un agente con voz dura. Camila bajó la mirada, puso gesto de angustia y respondió. No lo he visto desde anoche. Creo que se fue. No sé dónde. La mentira salió de sus labios con naturalidad, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Yo apreté los puños con furia. Ella sabía que cada palabra era una sentencia contra mí. El operativo continuó. Sacaron a un vecino, un joven salvadoreño, esposado frente a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Los niños gritaban, «¡Papá, papá!», mientras un soldado los apartaba. Vi esa escena y sentí que el aire se me escapaba. Podría haber sido yo, podría haber sido mi hijo si lo hubiera tenido. Daniel me sujetó del brazo. «No te asomes tanto, primo. Si te ven aquí, estás perdido», asentí en silencio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Grabé unos segundos más, desde la rendija, lo suficiente para mostrar la complicidad de Camila con los agentes, su frialdad al negar mi presencia. Después de 20 minutos que parecieron eternos, las camionetas arrancaron de nuevo, llevándose consigo a varios vecinos. La calle quedó vacía, en silencio absoluto, como si la vida hubiera sido arrancada de raíz. Me dejé caer en una silla, con el cuerpo temblando. Ya no eran rumores, ya no eran noticias lejanas. La redada había llegado a mi propia puerta, y Camila había abierto con una sonrisa escondida. Respiré hondo. Si tenía alguna duda sobre su traición, acababa de disiparse frente a mis ojos. No solo me había denunciado, ahora era parte activa del monstruo que devoraba a nuestra comunidad. Y yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que volvieran por mí. Esa misma noche, después de que las camionetas se marcharon dejando un silencio insoportable en la calle, Daniel me llevó al garaje y cerró la puerta con llave. Encendió una lámpara portátil y me miró con el rostro endurecido por la preocupación. «Tienes que entender algo, primo», dijo en voz baja. «Ya no basta con esconderte. Con la nueva ley, aunque fueras invisible, bastaría con una sola acusación para encerrarte». Me quedé en silencio, observando cómo sacaba un recorte de periódico doblado en 4. Era un artículo sobre el Laken Riley Act, aprobado apenas semanas antes. El titular era claro: inmigrantes acusados de delitos menores deberán permanecer detenidos sin derecho a fianza. Daniel señaló con el dedo un párrafo subrayado. Incluso acusaciones de robo menor, asalto simple o cualquier ofensa catalogada como misdemeanor serán suficientes para ordenar la detención obligatoria del inmigrante acusado, independientemente del resultado judicial. Leí esas líneas con la piel erizada. ¿Quieres decir que, aunque demuestren que soy inocente, te quedarías preso igual?, interrumpió Daniel. Eso le pasó a un muchacho en Chicago, primo. Lo acusaron de robar un teléfono en una tienda. Las cámaras demostraron después que no fue él, pero pasó un mes detenido en un centro de ICE. Cuando salió, ya había perdido su trabajo y su apartamento. Me sentí como si me arrancaran el aire. Imaginé a Camila y Richard usando esa ley como arma perfecta. Bastaba con que inventaran una historia. Alejandro intentó golpearme. Alejandro robó dinero del negocio.
Aunque fuera mentira, la ley obligaba a detenerme. Y mientras yo estaba encerrado, ellos se quedarían con todo. Daniel continuó. Por eso tu situación es aún más peligrosa. Con el Executive Order 1459 pueden deportarte en horas, y con el Laken-Riley Act pueden mantenerte preso el tiempo que quieran aunque no tengas cargos formales. Eres el blanco perfecto, primo. Me dejé caer en una silla, sintiendo que el mundo se estrechaba. No era solo la traición de Camila, era un sistema entero diseñado para aplastarme. Yo no tenía derecho a equivocarme ni siquiera en apariencia. Una mirada mal interpretada, una discusión con un vecino. Cualquier cosa podía ser usada contra mí. Recordé las sonrisas de los agentes cuando esposaban a los Ramírez horas antes. No necesitaban pruebas, solo órdenes. Y ahora entendía por qué Camila se había mostrado tan confiada en sus mensajes. Ella sabía que tenía la ley de su lado. ¿Qué hago entonces, Daniel? ¿Huir para siempre? Pregunté con la voz rota. Él se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo primero es resistir, no darles el gusto de atraparte fácil. Y lo segundo es guardar pruebas. Todo lo que encontraste en el celular de Camila. Todo lo que tengamos de Richard. Algún día esas pruebas valdrán más que su mentira. Sus palabras me dieron un poco de fuerza, aunque el miedo seguía devorándome por dentro. Sabía que desde esa noche ya no vivía como hombre libre, sino como fugitivo dentro de la ciudad que me vio trabajar, sudar y soñar. Me levanté con un temblor en las piernas. Miré la lámpara que proyectaba nuestras sombras en la pared y comprendí que cada día que pasara sería una batalla contra un monstruo, con nombre de ley. El Laken-Riley Act no era solo un documento aprobado en Washington. Para mí, era una celda invisible que podía cerrarse en cualquier momento. El amanecer llegó sin que hubiera podido dormir un minuto. Cada ruido en la calle me hacía imaginar botas subiendo las escaleras. Cada faro que cruzaba la ventana parecía anunciar el final. Daniel entró al cuarto con una maleta vieja en la mano. No puedes quedarte más tiempo aquí, primo, dijo con voz firme. Si los agentes rastrean llamadas o revisan el vecindario, vendrán primero a mi casa. Me entregó una identificación prestada, el documento de un primo lejano que había regresado a México años atrás. El rostro en la foto no era idéntico al mío, pero bastaba para engañar a un agente distraído. Con esto puedes pasar algunos retenes, pero no confíes demasiado, me advirtió. Si preguntan demasiado, no hables. Solo asiente. Guardé la identificación junto con mis papeles y la memoria USB en un bolsillo interno. Sentí el peso de la mochila como si cargara un secreto que podía salvarme o condenarme. Salimos a la carretera en su viejo sedán. El plan era sencillo: avanzar de madrugada, tomar rutas secundarias y acercarnos a San Diego antes de que el tráfico y los retenes se multiplicaran. La radio seguía repitiendo noticias sobre redadas en todo el estado. Los Ángeles, Bakersfield, Fresno. El país entero parecía convertido en una trampa. A las 7 de la mañana vimos el primer control. 3 camionetas de ICE, 2 vehículos militares y un dron sobrevolando la carretera. Un agente levantaba la mano, indicando a los autos que redujeran la velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían desde afuera. Daniel me susurró. Mira al frente, no hables. Cuando el agente se acercó, apoyó la linterna en la ventana y me observó directo a los ojos. Identificación, ordenó. Con manos temblorosas, saqué el documento falso y lo entregué. El agente lo miró. Luego me miró otra vez. Sentí que el tiempo se detenía, que todo mi mundo pendía de su ceja levantada. Después de unos segundos que parecieron siglos, asintió y devolvió la tarjeta. Sigan. El auto avanzó lentamente hasta que dejamos el retén atrás. Solo entonces me atreví a respirar. Mis manos estaban empapadas de sudor. Daniel golpeó el volante con rabia contenida. Cada día hay más de estos controles. Esto ya no es un país libre, primo. Es una cacería. Continuamos por carreteras secundarias, pasando por pueblos donde la gente caminaba con la cabeza gacha, evitando cualquier contacto. En cada esquina había rumores de redadas. En cada estación de gasolina se respiraba miedo. Al mediodía, paramos cerca de un pequeño restaurante de carretera. Compramos café y pan
mientras yo mantenía la gorra baja, evitando miradas. En la televisión del lugar, una noticia mostraba la imagen de un hombre esposado. Era Héctor Ramírez, un conocido de la comunidad. Lo acusaban de un robo menor en un supermercado. Yo sabía que era mentira. Héctor jamás habría hecho eso. Pero la ley no necesitaba pruebas. El Laken-Riley Act ya lo había condenado. Me tragué el pan con dificultad. Ese destino podía ser el mío en cualquier momento. Seguimos hasta llegar a las afueras de San Diego. Desde una colina se alcanzaba a ver, a lo lejos, la línea gris de los muros fronterizos, reforzados con torres de vigilancia y reflectores. Era la frontera que había cruzado con sueños de futuro 12 años atrás, y ahora era la misma frontera a la que regresaba como fugitivo. El sol comenzaba a ocultarse cuando Daniel se detuvo cerca de un taller abandonado. Aquí te dejo, primo. Más adelante hay un contacto que puede ayudarte a cruzar de manera segura. No es oficial, pero es la única opción. Nos abrazamos fuerte, como si supiéramos que tal vez era la última vez. Cuídate, Alejandro, y recuerda, no estás solo. Lo vi alejarse con el auto y sentí el peso de la soledad caer sobre mis hombros. Frente a mí, la frontera brillaba bajo los reflectores, como un muro de hierro entre mi pasado y un futuro incierto. Respiré hondo, ajusté la mochila y comencé a caminar hacia lo desconocido. La primera bocanada de aire al cruzar la frontera fue distinta. No era el mismo viento cálido que recordaba de mis viajes de joven, sino un aire denso, cargado de desesperación. Las luces de Tijuana brillaban con fuerza, pero detrás de cada esquina se escondían historias rotas. Yo era uno más en esa multitud de sombras. Me dejaron en un callejón cercano a la central de autobuses. Había gente con maletas improvisadas, mochilas rotas, bolsas de plástico que cargaban como si fueran cofres. Escuché acentos de todo tipo: hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos de distintos estados. Todos tenían el mismo gesto en el rostro, mezcla de cansancio, miedo y rabia. Un voluntario de una organización local se me acercó con un folleto. Bienvenido, hermano. Aquí puedes encontrar refugios, comedores y asistencia legal. Acepté el papel con las manos temblorosas. Me sentí desnudo. Ya no era trabajador, ni esposo, ni dueño de nada. Era solo un número más en la estadística de deportados. Caminé hacia un albergue improvisado, en una bodega abandonada. Dentro, había colchonetas alineadas en el suelo, familias enteras compartiendo un espacio reducido, niños llorando de hambre y frío. Una mujer me ofreció un plato de sopa aguada, y al probarla, sentí un nudo en la garganta. No era la comida lo que me quebraba, era el hecho de depender de la caridad después de haber construido casas y jardines para otros durante 12 años en Estados Unidos. Me senté en un rincón y escuché historias. Un hombre de Guatemala contó que lo sacaron de su casa a medianoche. Su esposa y sus hijos quedaron del otro lado. Una joven hondureña relató que había sido detenida en su trabajo de limpieza y deportada en menos de 48 horas. Todos hablaban de lo mismo: el Executive Order 1459, la herramienta que había borrado sus vidas de un plumazo. La televisión del refugio transmitía un noticiero local. Mostraban imágenes de filas interminables de personas en la garita de San Isidro, esperando audiencias que nunca llegaban. El reportero decía que el sistema de asilo estaba colapsado desde que el gobierno de Trump cerró CBP One y suspendió programas como CHNIB. Miles estaban atrapados en Tijuana, sin poder avanzar ni regresar. Miré mis manos agrietadas, marcadas por años de trabajo. Todo lo que había construido estaba al otro lado de ese muro. Y sin embargo, allí estaba yo, compartiendo piso con desconocidos, escuchando llantos de niños que no entendían por qué los habían arrancado de sus camas. Al caer la noche, salí a la calle para respirar. El bullicio de Tijuana era caótico. Música de bares, vendedores ambulantes, taxistas gritando precios. Pero entre todo ese ruido, la desesperación era un hilo constante. Cada esquina estaba llena de deportados como yo, buscando un lugar donde dormir.
Una oportunidad. Una respuesta. Me recargué contra una pared y cerré los ojos. Pensé en Camila, en Richard, en la casa que aún seguía en pie en Los Ángeles. Ellos probablemente celebraban mi ausencia, convencidos de que había quedado enterrado en esta ciudad de exiliados. Pero dentro de mí algo comenzaba a arder. Si ellos pensaban que me habían borrado, se equivocaban. Yo aún tenía voz, aún tenía pruebas, aún tenía fuerzas, y aunque Tijuana fuera un cementerio de sueños, para mí sería el lugar donde empezaría mi venganza. La mañana siguiente, al llegar al albergue, me despertó el murmullo de decenas de voces. Algunos se alistaban para buscar trabajo informal en la ciudad. Otros hacían fila para recibir un pedazo de pan y café aguado. Yo me sentía atrapado, con el cuerpo cansado y la mente ardiendo. No podía quedarme allí esperando. Tenía que moverme. Un voluntario me habló de una oficina de asistencia legal en el centro de Tijuana. Caminé casi una hora hasta llegar a un edificio viejo, con paredes descascaradas y un letrero descolorido que decía «Consultas jurídicas gratuitas para migrantes». Dudé antes de entrar, pero algo en mi interior me empujó hacia adelante. Detrás de un escritorio improvisado estaba una mujer de unos 40 años, cabello recogido y mirada firme. Revisaba documentos con rapidez mientras respondía llamadas. Cuando levantó la vista y me vio parado en la puerta, me hizo un gesto para acercarme. «Soy Laura Méndez», dijo con voz clara. «¿En qué puedo ayudarte?» Le conté mi historia casi sin respirar. Mi matrimonio con Camila, la traición, la denuncia, las redadas en Los Ángeles, mi huida hasta llegar a Tijuana. Mientras hablaba, sacaba de mi mochila las capturas de pantalla, la memoria USB y el documento notarial. Laura escuchaba en silencio, tomando notas, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con una mezcla de seriedad y compasión. «Tu caso no es único, Alejandro», me dijo. «Hay una red completa de fraudes contra inmigrantes usando las nuevas leyes como armas. Mujeres que denuncian a sus esposos, socios que entregan a trabajadores, vecinos que llaman a ICE por dinero. Lo que tienes en esas pruebas puede ser muy valioso». Sentí un rayo de esperanza, aunque la duda me quemaba por dentro. ¿De qué sirve si ya estoy aquí? Ellos se quedaron con mi casa, con mi negocio. Yo soy solo un deportado más en esta ciudad. Laura se inclinó hacia adelante. No subestimes el poder de la evidencia. ICE puede actuar sin juez, pero las cortes federales aún existen. Si logramos exponer que fuiste víctima de un fraude sistemático, no solo podrás recuperar tu nombre, también podrías regresar legalmente. Me quedé en silencio, procesando esas palabras como si fueran un sueño. ¿Regresar? ¿Yo, con papeles? Era algo que nunca me había atrevido a imaginar. Laura continuó. Necesito que confíes en mí. He trabajado en casos similares. Algunos lograron obtener una visa U como víctimas de crimen. Otros demandaron y recuperaron propiedades que les habían robado. Tu historia tiene fuerza porque está documentada. Mensajes, grabaciones, contratos. Eso es oro en un tribunal. La escuché y sentí que por primera vez desde que descubrí la traición, tenía un camino. Tal vez largo, tal vez incierto, pero un camino. Antes de irme, Laura me dio una tarjeta con su número y me pidió que la llamara desde un teléfono seguro. Y no te expongas demasiado en la calle, me advirtió. Aquí también hay ojos que informan a las autoridades. Guardé la tarjeta como si fuera una llave mágica. Afuera, el ruido caótico de Tijuana seguía igual. Vendedores ambulantes, taxis, música a todo volumen. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era solo un fugitivo derrotado. Ahora tenía un arma, una abogada que creía en mi historia, y pruebas que podían derrumbar la mentira de Camila y Richard. Esa noche, en el colchón del albergue, no pude dormir. Pero por primera vez no era por miedo, sino por un fuego nuevo, la esperanza de regresar algún día, no como víctima, sino como testigo capaz de enfrentar a quienes me habían destruido. Esa misma noche, después de salir de la oficina de Laura, regresé al albergue con la mente agitada.
El bullicio del lugar apenas me dejaba pensar. Niños llorando, hombres discutiendo por un espacio en el suelo, voluntarios repartiendo mantas. Me encerré en un rincón con mi mochila y saqué el celular viejo que llevaba conmigo. No tenía chip, pero aún podía conectarse al wifi del refugio. Encendí el dispositivo con un temblor en las manos. Ingresé a mi cuenta de correo y luego a la carpeta oculta en la nube. Allí estaban intactos los archivos que había guardado durante meses, casi por instinto. Mensajes de Camila, grabaciones de llamadas, fotos de documentos, comprobantes de transferencias. Todo lo que podía demostrar que yo había invertido mi vida en esa casa y que ella planeó quitarme lo mío con ayuda de Richard. Abrí el primer archivo de audio. Escuché la voz de Camila riendo mientras le decía a Richard: con la nueva orden ejecutiva, no hay manera de que Alejandro se salve. Una llamada y se acabó. Me dolió escuchar su tono ligero, como si hablara de una molestia sin importancia. Luego, vino la voz de Richard, fría y calculadora. En cuanto lo saquen, yo me encargo de mover el negocio. Los clientes seguirán conmigo. Nadie va a preguntar por él. Reproduje otra grabación, esta vez un video tomado por la cámara de seguridad de la sala. Allí estaban ellos dos, revisando papeles en la mesa. Camila señalaba el contrato de la hipoteca con un bolígrafo. Aquí está todo lo que necesitamos. Cuando desaparezca, la casa queda limpia. El dolor se mezcló con furia. Esas pruebas eran cuchillos, pero también eran mi escudo. Cada archivo era una bala contra su mentira. Empecé a organizar los documentos en carpetas, mensajes, audios, videos, contratos. Les puse fechas, anotaciones, contextos. Sabía que algún día Laura tendría que presentarlos en una corte, y no podía dar lugar a dudas. La verdad debía ser tan clara que ni el mejor abogado de Richard pudiera distorsionarla. Mientras trabajaba, miré a mi alrededor. Algunos deportados dormían profundamente, agotados. Otros hablaban en voz baja sobre intentos fallidos de volver al otro lado. Pensé en todos ellos, cientos de vidas arrancadas por el mismo sistema que ahora Camila había usado contra mí. Mi historia era solo una más en un océano de injusticias. Pero yo tenía algo que muchos no tenían: pruebas. A la madrugada, terminé de cargar los últimos archivos en un servidor encriptado. Laura me había dado acceso a una plataforma segura, usada por organizaciones de derechos humanos. Allí guardé todo: cada palabra, cada gesto, cada huella de la traición. Cerré la laptop prestada con un suspiro. Sentí una mezcla extraña: cansancio, rabia y una chispa de esperanza. Porque aunque Camila y Richard creyeran que me habían borrado, en realidad yo me estaba preparando para regresar más fuerte. Miré el techo oscuro del albergue y susurré para mí mismo: no se saldrán con la suya. No esta vez. Cuando volví a la oficina de Laura al día siguiente, ella ya tenía un folder lleno de documentos sobre la mesa. Sus ojos brillaban con determinación. Estuve investigando a Richard Keller, me dijo sin preámbulos, y lo que encontré confirma que no eres su primera víctima. Abrió el folder y me mostró recortes de periódicos, registros judiciales y hasta publicaciones en foros comunitarios. En cada uno de esos papeles, el nombre de Richard aparecía vinculado a estafas contra inmigrantes. En 2019, fue acusado de quedarse con el depósito de un trabajador guatemalteco que alquilaba una habitación en su propiedad. El hombre lo denunció, pero el caso nunca prosperó, porque Richard presentó documentos falsificados, explicó Laura mientras pasaba las hojas. En otro expediente, de 2021, una mujer mexicana declaró que Richard la convenció de invertir en un negocio de jardinería. Cuando ella aportó el dinero, él desapareció. La policía lo interrogó, pero no hubo cargos por falta de pruebas. Es un patrón claro, continuó Laura. Richard busca inmigrantes vulnerables, especialmente aquellos sin papeles, y aprovecha su miedo.
Sabe que difícilmente se atreverán a ir a la corte o que, si lo hacen, las leyes estarán en su contra. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por todo el daño que había causado y alivio porque no era yo el único loco en esta historia. Richard era un depredador que había perfeccionado su método durante años. Laura me mostró luego un informe confidencial de una organización de derechos humanos. Allí aparecía un mapa, con varios casos en Los Ángeles vinculados a Richard y a un grupo de socios que usaban mujeres como gancho para formalizar relaciones y luego despojar a los inmigrantes de propiedades y ahorros. Camila no actuó sola, concluyó Laura. Richard dirige una red. Y si logramos demostrar que tu caso forma parte de ese esquema, tendrás no solo una defensa, sino un argumento sólido para una visa U. Escuchar la palabra visa U me estremeció. Era la primera vez que alguien mencionaba una salida legal que no dependiera de la voluntad de ICE ni de la suerte en un retén. ¿De verdad crees que pueda volver?, pregunté con voz baja, como si temiera romper la ilusión. Si colaboras como testigo, no solo podrás volver, Alejandro, respondió ella con firmeza. Podrías convertirte en la pieza que derrumbe a Keller y a todos los que trabajan con él. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Imaginé a Camila y a Richard celebrando su victoria, ignorando que yo aún respiraba y que mis pruebas estaban en manos de alguien que sabía cómo usarlas. Laura me entregó una carpeta con copias de todo. Guarda esto en un lugar seguro. Y recuerda, la verdad no solo te pertenece a ti, pertenece a todos los que fueron usados y traicionados por este hombre. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo y una sensación distinta en el pecho. Ya no era solo un esposo traicionado, era parte de algo más grande. Una lucha contra un depredador que había construido su poder sobre el miedo de los inmigrantes. Y yo estaba decidido a no dejar que se saliera con la suya. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Tijuana, iluminadas por luces de neón y anuncios de bares, escuché en un puesto de tacos una transmisión en vivo desde Washington. Un periodista relataba con entusiasmo la última declaración del presidente Trump, la intención de anular la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Me detuve en seco. Sentí que las palabras me atravesaban como cuchillos invisibles. Durante años, había soñado con la posibilidad de tener un hijo en ese país, con verlo crecer libre de los miedos que me perseguían a mí. Siempre pensé que, aunque yo no tuviera papeles, mis hijos tendrían un futuro asegurado por haber nacido allí. Ahora, ese sueño también se derrumbaba. El periodista explicaba que la medida ya enfrentaba demandas en varias cortes federales, pero que mientras tanto, miles de familias quedaban en incertidumbre. Hablaba de protestas en Los Ángeles, Chicago y Nueva York, de madres latinas gritando con bebés en brazos, exigiendo que sus hijos no fueran tratados como extranjeros en la tierra donde nacieron. Me imaginé a Camila escuchando esas noticias sin el menor remordimiento, feliz de que todo se volviera aún más difícil para mí y para cualquiera en mi situación. Y pensé en los niños que vi en el refugio de Tijuana, llorando porque habían perdido a sus padres. ¿Qué pasaría si además les quitaran la identidad? ¿Qué clase de futuro quedaría para ellos? Me apoyé contra una pared y cerré los ojos. Recordé conversaciones con Daniel, cuando hablábamos de formar una familia. Él me decía que lo más importante era dar a los hijos un lugar donde no tuvieran que esconderse. Yo respondía siempre que, al menos, los míos nacerían libres, ciudadanos. Esa esperanza me había sostenido en las peores noches de trabajo, bajo la lluvia, con el cuerpo cansado. Y ahora también me la arrancaban. En mi mente resonaban las palabras de Trump. Debemos proteger a los verdaderos americanos. Esa frase no era solo política, era un veneno que se esparcía en cada barrio, en cada mirada de sospecha. Nos convertía en intrusos, incluso en los brazos de nuestros propios hijos. Al regresar al albergue vi a un joven hondureño acunando a su bebé recién nacido en México. Lo miraba con ternura, pero también con un dolor silencioso. Me senté a su lado y hablamos. Él me confesó que había soñado con que su hijo naciera en Houston,
pero lo deportaron antes de que pudiera llevar a su esposa al hospital. Ahora temía que su niño no tuviera derecho a nada. Sus palabras se clavaron en mi alma. Entendí que mi lucha no era solo por recuperar mi casa o limpiar mi nombre. Era también por ese niño, por los hijos que aún no tenía, por una generación entera marcada por leyes que buscaban borrar su futuro antes de que dieran su primer paso. Esa noche me dormí con el eco de un pensamiento que me quemaba el pecho. Si ellos podían intentar negar hasta la ciudadanía a los niños, ¿qué quedaba para los hombres como yo? Una semana después de llegar a Tijuana, recibí una llamada de Daniel desde un número desconocido. Contesté con nerviosismo, temiendo que pudiera ser interceptada, pero su voz me dio un respiro. Primo, necesito que me escuches con calma. He estado hablando con Camila. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque es la única forma de atraparla. Ella cree que estoy de su lado. Piensa que puedo convencerte de firmar algunos papeles para evitar problemas legales. Lo que no sabe es que la estoy grabando. Escuché el plan con el corazón acelerado. Daniel había fingido molestia conmigo, haciéndole creer a Camila que estaba cansado de protegerme. En varias conversaciones, insinuó que estaría dispuesto a negociar si eso le evitaba líos con las autoridades. Camila, confiada, le propuso un encuentro en un café discreto cerca del centro de Los Ángeles. Quiere que firme un documento donde acepto que tú abandonaste la casa voluntariamente, explicó Daniel. Con eso, todo quedaría a su nombre. Richard estará allí también. Me mordí el labio hasta sentir sangre. La frialdad de su plan no tenía límites. ¿Y piensas ir? Pregunté. Claro que sí, pero con micrófonos y testigos. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Esa tarde, desde el refugio en Tijuana, me conecté por videollamada con Daniel. Lo vi entrar al café con una carpeta en la mano. Colocó el teléfono de forma que yo pudiera escuchar todo, sin que ellos lo notaran. Camila llegó puntual, con un vestido elegante, como si fuera a cerrar un negocio. A su lado apareció Richard, con su sonrisa habitual de tiburón. Apenas se sentaron, Camila fue directa. Daniel, necesitamos que firmes esto cuanto antes. Alejandro ya no está, y si alguien pregunta, diremos que desapareció por miedo a las redadas. Con tu firma, la casa queda limpia. Daniel fingió dudar, rascándose la cabeza. No sé, Camila. Esto me parece arriesgado. ¿Y si regresa? Richard intervino con tono frío. No regresará. Con el Executive Order 459, lo habrán deportado para siempre. Y si intenta volver, el Laken-Riley Act lo mantendrá detenido. Es cuestión de tiempo. Sentí un fuego recorrer mi pecho. Escuchar cómo usaban las leyes como armas, con tanta seguridad, me confirmó que no eran improvisados. Estaban convencidos de que el sistema los protegía. Camila sonrió y empujó los papeles hacia Daniel. Piénsalo como una inversión. Tú también puedes beneficiarte si todo se queda en familia. Daniel fingió interés, tomó el bolígrafo y lo sostuvo unos segundos. Luego dijo, necesito más detalles. ¿Qué harán con el negocio de jardinería? Richard lo manejará, respondió ella sin titubear. Ya tiene clientes esperando. Alejandro era solo la cara visible, pero ahora no lo necesitamos. Esas palabras me desgarraron, pero al mismo tiempo eran oro puro como prueba. Todo quedó registrado en la grabación. Daniel se levantó con calma, guardó la carpeta y les dijo que lo pensaría. Camila y Richard se despidieron confiados, convencidos de que tenían la victoria en sus manos. Cuando la llamada terminó, yo tenía los ojos húmedos, no por dolor, sino por rabia transformada en fuerza. Por primera vez sentí que el juego empezaba a cambiar de lado. 2 días después de la falsa negociación, Daniel me llamó de madrugada. Su voz temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Primo, prepárate. Lo que voy a decirte puede cambiarlo todo. Me contó que había entregado las grabaciones de Camila y Richard a un contacto suyo en la comunidad, alguien que trabajaba con organizaciones contra el fraude migratorio. Ese contacto, a su vez, las llevó directamente a una oficina federal en Los Ángeles.
Lo que parecía solo un plan familiar de traición se había convertido en evidencia de un esquema criminal más grande. A la mañana siguiente, Daniel fue citado en un edificio gubernamental del centro. Allí lo esperaba un hombre alto, de cabello entrecano y traje oscuro. Se presentó con voz grave. Soy Javier Ortega, fiscal federal. A partir de este momento, su testimonio es parte de una investigación oficial. Daniel me lo contó después con cada detalle. Ortega puso sobre la mesa las copias impresas de los mensajes de Camila, las transcripciones de los audios y las fotos de Richard, revisando los contratos. Esto no es un caso aislado, dijo el fiscal. Hemos recibido denuncias similares en otros estados. Personas que usaron las nuevas leyes migratorias para despojar a inmigrantes de sus bienes. Necesitamos exponer la red completa. Daniel, con el corazón en la mano, aceptó colaborar. Explicó cómo había grabado las conversaciones, cómo yo había guardado pruebas en la nube, cómo Camila había planeado todo desde la sombra de mi confianza. Ortega lo escuchó en silencio y al final le mostró un documento, una orden judicial de investigación que ya llevaba su firma. Vamos a proceder contra Richard Keller y Camila Vega, anunció con firmeza. Pero necesitamos que Alejandro declare también, aunque esté en México. Cuando Daniel me transmitió esas palabras, sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Declarar desde Tijuana? ¿Participar en una investigación federal? Era como volver a tener voz después de haber sido silenciado. Esa misma noche, a través de una videollamada encriptada, conocí al fiscal Ortega. Su mirada era intensa, pero no hostil. Señor Torres, he leído su caso. Usted no es un fugitivo más, es víctima de un crimen grave. Y lo que usted tiene en sus manos puede ayudarnos a derribar un esquema que está destruyendo vidas en todo el país. Me pidió que relatara mi historia completa. Hablé durante horas, mostrando cada archivo, cada grabación, cada recibo guardado en mi USB. Ortega tomaba notas sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Al final, se inclinó hacia la cámara y dijo, con esta evidencia, tengo la base para solicitar órdenes de arresto. En pocos días iremos directamente por ellos. Cuando colgué, las lágrimas rodaron por mis mejillas. No eran de tristeza esta vez, sino de una esperanza feroz. Por primera vez desde que comenzó mi pesadilla, el monstruo tenía un nombre, y alguien con poder estaba dispuesto a enfrentarlo. Imaginé a Camila y a Richard durmiendo tranquilos en la casa que habían querido arrebatarme. No sabían que la justicia ya venía en camino, vestida de fiscal federal y con órdenes de arresto bajo el brazo. El día de la declaración oficial, con el fiscal Ortega, quedó grabado en mi memoria como una mezcla de alivio y horror. Alivio porque por fin alguien poderoso creía en mí, y horror porque lo que descubrí sobre Camila superaba cualquier traición personal. Ortega comenzó mostrándome un dossier grueso, lleno de fotografías, nombres y direcciones. Alejandro dijo con tono grave, tu esposa no actuó sola. Keller dirige una red nacional, y Camila es una de sus piezas más importantes. Pasó las páginas frente a la cámara. Reconocí rostros de mujeres que había visto en reuniones comunitarias, en fiestas familiares, incluso en la iglesia. Todas tenían un patrón en común. Eran ciudadanas o residentes legales que se relacionaban sentimentalmente con inmigrantes indocumentados. Al inicio mostraban cariño, apoyo, promesas de matrimonio o estabilidad. Luego, cuando el vínculo estaba consolidado, usaban las nuevas leyes migratorias como armas para despojar a sus parejas de casas, negocios o ahorros. Es un sistema frío y calculado, explicó Ortega. Primero crean confianza, luego fabrican denuncias falsas o entregan información a ICE. Con el Executive Order 1459 y el Laken-Riley Act, el gobierno les hace el trabajo sucio. Las víctimas desaparecen en cuestión de días. Entonces, ellas se quedan con todo. Me quedé mudo frente a la pantalla. Todo lo que había pensado que era una historia íntima de engaño se transformaba en una maquinaria de depredación legalizada. Ortega señaló un mapa con puntos rojos en varios estados: Texas, Arizona, Illinois, California. Mira este caso en Houston, dijo. Un hombre hondureño
Perdió su taller mecánico después de que su pareja lo denunció por violencia doméstica. Nunca hubo pruebas, pero el acta obligó a Izzy a detenerlo. Ella transfirió el negocio a nombre de un socio de Keller. Otro punto en Chicago mostraba la historia de un ecuatoriano que había invertido en un restaurante. Fue arrestado bajo la excusa de un robo menor que jamás cometió. Cuando salió, su local ya estaba vendido. Cada caso era una réplica de mi pesadilla. Cada historia repetía la misma ecuación: confianza, traición, deportación, despojo. Tu testimonio es clave porque conecta directamente a Camila con Keller, concluyó Ortega. Si logramos exponer la red en su totalidad, no solo recuperaremos lo tuyo, Alejandro, podremos salvar a otros de caer en la misma trampa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me imaginé a Camila en las reuniones secretas con Richard, sonriendo mientras planeaban mi destrucción, tal como habían hecho con tantos otros. Yo la había amado, había compartido mi vida con ella, y en realidad era una pieza en un tablero criminal. Ortega terminó la reunión con una promesa: pronto iremos por ellos, y cuando eso pase, tu voz será escuchada en una corte federal. Prepárate. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo del refugio y pensaba en todas esas víctimas anónimas que jamás tuvieron la oportunidad de contar su historia. Yo aún tenía la posibilidad de hacerlo, y juré que no callaría. Los días siguientes fueron una vorágine de llamadas, documentos y entrevistas. Laura me acompañaba en cada paso desde Tijuana, mientras el fiscal Ortega coordinaba con sus colegas en Los Ángeles. Por primera vez desde que comenzó mi pesadilla, la palabra futuro volvió a sonar en mis oídos. Alejandro, tú calificas para una visa U, me explicó Laura con calma. Esta visa es para víctimas de crímenes que colaboran con las autoridades. Tú tienes pruebas, testimonio y disposición para ayudar en la investigación. Cumples todos los requisitos. Sentí un nudo en la garganta. Una visa U significaba protección, trabajo legal, incluso la posibilidad de residencia a largo plazo. Era como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida de pronto se entreabriera. El proceso no era sencillo. Debía llenar formularios detallados, entregar cada evidencia y firmar declaraciones juradas. Pasé horas escribiendo mi relato, desde el día en que conocí a Camila hasta la noche en que vi las camionetas negras frente a mi casa. Cada palabra era un recordatorio de la traición, pero también un ladrillo en el muro de mi defensa. Ortega me pidió una declaración grabada en video. Me senté frente a la cámara de Laura y hablé sin detenerme durante más de 2 horas. Conté cómo Camila había usado mi confianza, cómo Richard me había convertido en su presa, cómo las leyes nuevas habían sido la espada que cayó sobre mí. Mi voz temblaba a veces, pero no me callé nada. Cuando terminé, Ortega apareció en la pantalla y me miró con seriedad. Tu testimonio será clave en el juicio, y con esto respaldaremos tu solicitud de visa U. Alejandro, no solo estás luchando por ti, estás abriendo camino para otros que también fueron silenciados. Esa noche, al volver al refugio, los demás migrantes me miraban con curiosidad. No sabían los detalles, pero intuían que algo estaba cambiando. Uno de ellos, un hombre mayor de Oaxaca, me puso una mano en el hombro. Hermano, si logras volver, no olvides hablar por los que no tenemos voz. Sus palabras se me quedaron grabadas. Comprendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era un eco de miles que nunca fueron escuchados. Semanas después, Laura me entregó una copia del recibo oficial. Mi solicitud de visa U había sido registrada. Aún quedaba un largo proceso: revisiones, entrevistas, tiempos de espera. Pero por primera vez en meses, mi nombre aparecía en un documento legal no como sospechoso, sino como víctima con derechos. Me senté en una banca frente al albergue, mirando las luces de Tijuana titilar en la distancia. Recordé las noches en que huí con miedo de Ice, los retenes, los motores de las camionetas, el rostro de Camila negando mi existencia. Todo eso seguía allí, pero ahora tenía un contrapeso, una segunda oportunidad. Respiré hondo, cerré los ojos y me prometí que, si volvía a cruzar la frontera, lo haría de pie,
con la frente en alto. Ya no como fugitivo, sino como sobreviviente. El día en que recibí la notificación oficial de que mi visa U había sido aprobada, sentí que el peso de una montaña caía de mis hombros. No era solo un papel, era la confirmación de que mi voz había sido escuchada, de que mi lucha no había sido en vano. Por primera vez en mucho tiempo, podía regresar legalmente a Estados Unidos, no como fugitivo, sino como testigo protegido, y sobre todo, como sobreviviente. El fiscal Ortega me llamó personalmente. Alejandro, tu colaboración fue decisiva. Camila y Richard enfrentan cargos federales por fraude, conspiración y abuso de leyes migratorias. Sus nombres ya no son una amenaza, son un ejemplo de lo que la justicia puede alcanzar. Cuando crucé la frontera por San Isidro, con mis documentos en mano, el aire me supo distinto. Era el mismo país del que había huido con miedo, pero ahora lo pisaba con dignidad. Daniel me esperaba del otro lado, con lágrimas en los ojos. Nos abrazamos fuerte, como dos hermanos que habían sobrevivido a la misma tormenta. Recuperar mi casa y mi negocio no fue inmediato, pero paso a paso lo logré. El documento notarial, las pruebas guardadas en la nube y el respaldo de las Cortes Federales fueron suficientes para demostrar que Camila había actuado con dolo. Richard, por su parte, terminó en prisión junto a varios de sus cómplices. Pero lo más importante no fue lo que recuperé, sino lo que decidí construir. Con la ayuda de Daniel y el apoyo legal de Laura Méndez, fundamos una organización comunitaria en Los Ángeles, Voces Invisibles. El objetivo era simple pero poderoso: brindar asesoría y protección a inmigrantes que enfrentaran fraudes, abusos o redadas injustas. Las primeras reuniones fueron en la sala de la casa de Daniel, con apenas una docena de personas, pero pronto llegaron más. Hombres con manos curtidas de trabajo, mujeres que habían perdido a sus esposos en redadas, jóvenes que temían ser arrancados de sus familias. Todos buscaban lo mismo que yo había buscado: esperanza. Cada vez que tomaba la palabra en esas reuniones, recordaba el día en que descubrí el mensaje de Camila en su teléfono. Esa herida aún ardía, pero se había transformado en motor. Me traicionaron por una casa, les decía, pero lo que ellos no sabían es que yo tenía algo más fuerte: pruebas y la decisión de no rendirme. Y si yo pude levantarme, ustedes también. El eco de mis palabras llenaba el cuarto, y en los ojos de los demás veía reflejado lo que alguna vez me sostuvo: la convicción de que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar un camino. Hoy mi historia no termina con la traición, sino con una promesa. No permitiré que otros pasen por lo mismo en silencio. Porque aprendí que ser inmigrante no es ser invisible, y que la justicia puede llegar, aunque tarde, si uno se aferra a la verdad. Y mientras miro el letrero recién colgado en nuestra pequeña oficina, Voces Invisibles, sonrío con la certeza de que del hombre traicionado nació un defensor.